30 de noviembre 2016. Primera lectura. Romanos 10. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra, sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz. A toda la tierra llega su sonido, y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Evangelio, Mateo 4. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, hoy podemos ver en la primera lectura cómo Pablo nos está hablando de los que creen en el Señor. Dice su palabra: ¿y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Queridos hermanos, hoy el Señor nos está hablar de su palabra, nos está llamando como en el Evangelio de hoy, así como llamó a Andrés y a Pedro, a Santiago y a Juan. Estaban pescando, estaban trabajando, estaban tirando las redes sobre el mar, pescando peces. Jesús pasó por la orilla y los llamó y les dijo: vengan, yo los haré pescadores de hombres. Así el Señor te llama a ti
y a mí hoy en este día. Nos está llamando a ser pescadores de almas, pescadores de hombres, salvadores de almas, hermanos. Tú tienes muchos dones, tienes muchos carismas y muchos de ustedes tienen el don de la predicación. Fíjense que qué fácil es hablar cuando nos pasa algo bueno, cuando te dan un ascenso en el trabajo, cuando si tú vas por la calle y te encuentras un billete de mucho dinero, o te pasó algo bueno durante el día, en cuanto puedes se lo cuentas a tus amigos, en cuanto puedes se lo cuentas a tu esposa, a tu familia, a tus familiares. ¿Sí? Cuando nos pasan cosas buenas, luego vamos y le contamos a los demás. Vamos y damos el mensaje de alegría. ¿Por qué? Porque estamos contentos, porque estamos felices de algo bueno que nos pasó, hermanos. Por eso, hermanos, así debe de ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más hermoso que podemos recibir. El amor de Jesús, su misericordia, su salvación. Y así, hermanos, como cuando nos pasa algo bueno en nuestras vidas, una buena noticia, vamos y se la damos a los demás lo más pronto posible. Así también debe de ser el mensaje de Dios, hermanos. El mensaje de Dios, por eso se le llama la buena nueva del reino de los cielos, que vienen siendo las buenas noticias de Dios. Entonces debemos siempre, hermanos, tratar de estar hablando de Dios. Debemos de siempre tratar de meter algún tema de Dios en nuestras conversaciones. Cuando estemos platicando con nuestros conocidos, amigos, parientes, familiares, siempre debemos de tratar, hermanos, de estar tratando de no solamente hablar cosas falsas de este mundo, no solamente tener conversaciones vanas que no nos llevan a nada, porque muchas veces tenemos muchas conversaciones con nuestros amigos, con nuestros conocidos, conversaciones vanas que no nos dejan ningún fruto, que no nos dejan nada bueno, hermanos. Mas sin embargo, mientras tenemos esas conversaciones vanas, que todas las tenemos, tratemos de ahí meter la palabra de Dios. Tratemos de preguntarle a las personas. Podemos empezar con una pregunta. ¿Tú vas a la iglesia? ¿A qué iglesia perteneces? Te invito a mi iglesia. Te invito a que escuches el evangelio. Te invito a este grupo de oración. Te invito a este grupo de la iglesia. Vamos a la misa. Vamos, acércate, congrégate, conoce a Dios. ¿Cómo está tu situación familiar? ¿Cómo está tu situación con tus hijos? ¿Cómo está tu situación con Dios? ¿Hace cuántos años que no te confiesas? Y con estas preguntas, hermanos, podemos iniciar una conversación. Podemos iniciar una plática santa. Una plática que puede salvar un alma o dos o muchas. Una plática que puede dejar el fruto de la semilla sembrada, hermanos. Así como Dios nos está hablando a nosotros a través de estos evangelios, a mí y a ustedes. Así, hermanos, que no se nos olvide también hablar de su santa palabra. Porque dice su santa palabra, dice: ¿acaso no habrán oído la predicación? Dice, claro que la han oído, pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Por eso, hermanos, Dios nos está hablando hoy, a ti y a mí, aunque no tengas el don de la predicación, pero muchas veces el testimonio de tu vida, con tan solo que le digas a alguien: mira, Dios me sanó de esto, Dios me ayudó al otro, Dios me hizo esto en mi vida, Dios unió a mi familia, Dios me sacó de este vicio, Dios me sacó de esto que yo estaba metido, Dios me ayudó, Dios me ha dado paz, Dios me ha dado tranquilidad, Dios le ha dado sentido a mi vida, Dios le ha dado un rumbo a mi corazón, Dios ha salvado mi matrimonio, Dios ha salvado a mis hijos. Muchas veces, aunque no sepamos hablar de la palabra de Dios, pero con nuestro testimonio de vida,
con nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Con eso es suficiente, hermanos, para que otra gente crea y aumente su fe. Por eso, hermanos, como vemos tantos testimonios de enfermos que fueron curados y sanados por Jesús, y Jesús les decía: no le digas a nadie que yo te sané. Y ellos corrían, iban y le decían a medio mundo: Jesús me sanó, puedo ver, puedo caminar, puedo hablar. Sí, hermanos, aquel testimonio es algo poderoso que podemos utilizar para llevar la palabra de Dios. Y a base de esa conversación, a base de estar sembrando la semilla de Dios, muchas personas más van a creer, muchas personas más se van a acercar más a Dios, muchas personas más van a tener salvación, hermanos. Que ese es nuestro propósito principal: salvar nuestra alma del fuego del infierno y estar siempre en la presencia de Dios, adorándolo, alabándolo, glorificándolo, hermanos. Así que ánimo, hermanos, tengan ánimo y llevemos esa santa palabra de Dios hasta los últimos rincones de la tierra. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.